Listo, ahora sí. Bueno, No, no ahora molesto sí, más. buen día a todos. No, por favor, Mario, todas tus intervenciones son buenísimas. Buen día a todos. Este, muchas gracias por participar en esta clase. Eh, Estábamos comentando justamente una duda que en la evaluación, pues yo las voy cambiando las evaluaciones año a año, obvio, pero estoy casi segura que no la planteé como pregunta. La última parte es una especie de conclusión, ¿no? Para que se quede bien claro, digamos, un poco el meollo de la unidad 1, en donde justamente se habla de la ventaja del gerenciamiento logístico global, que siempre el costo logístico total va a ser digamos, va a ser menor que la sumatoria o sea, uno tiene que minimizar el costo logístico total. Y ese valor va a ser siempre menor que la sumatoria de los costos logísticos individuales. O sea, tener una visión global de todo el proceso. Por eso es importante un gerente de logístico en una planta, que se encargue de analizar y monitorear toda la cadena logística, de entrada a salida, de punta a punta, para ver dónde están los cuellos de botella, donde puede haber, donde sobrar equipos o recursos que pueden estar inutilizados, que pueden ser usados en otro sector de la planta. Ese es el concepto. Bueno, vamos a empezar entonces para hoy. Yo lo que preparé es un PowerPoint como para no ir sobre el material digamos, en sí, de la materia, que ustedes en teoría se supone que lo tienen que haber leído, es una especie de resumen. Y lo que sí yo les pido, Eduardo y Matías, que interactúen, que vayan preguntándome, porque si no a veces se torna demasiado monótono que yo hablo y por ahí se saca más jugo si por ahí me paran o me cuentan alguna experiencia de lugares donde están. ¿Vos estás trabajando, Eduardo, en alguna empresa en este momento? Sí, sí, yo estoy acá en Neuquén. Bueno, con Matías Gario, por ahí no nos cruzamos de una especie del destino, porque éramos compañeros de trabajo acá en YPF. Bueno, Ajá. Matías se fue a trabajar a una empresa de catalizadores que es Haldor Topsoe, y yo soy jefe de operaciones de refinación, jefe de planta Ah, en refino. espectacular. Pasé Espectacular. desde abril y antes era jefe de planta de metanol. Ah, espectacular. O Eh, sea, estás en Neuquén, yo estoy en PFC. en IPF Y y tu puesto, decímelo de nuevo. jefe de operaciones refinaciones. Jefe de planta, básicamente. Mirá vos. Ah, Lo que espectacular. O pasa sea que estás ahí que, bien, bien en el terreno. claro, por eso algo que nos interesó la clase anterior, justo estábamos chateando también con Matías, era el tema del tren. Porque Metanol Claro. cuando se puso en marcha en el año 2000, 2001, una de las limitaciones que tuvo es sacar el producto a Mm, través del tren, e incluso la planta vino con 60 buque tanques, ¿no? Con vagones claro. para el Bueno, transporte de metanol hasta Bahía Blanca. claro. Creo que fue algo gubernamental, no sé si fue a nivel provincial, provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, que digamos, el movimiento a través de buque tanque quedó a un lado, ¿no? Buque tanque le está llamando los camiones, los Camión, vagones los cisterna. vagones Los cisterna de vagones tren, cisterna. Vos sabés que exactamente. yo me acuerdo de ese conflicto, porque fue comentado, fue algo público, se comentó en el ambiente logístico. Ahí hubo una puja tremenda. O sea, lo óptimo era transportarlo en tren. O sea, Sí, el tren sí, tiene sí. una eficiencia energética total de costo. Y me acuerdo que había ciudades, ahí es el trasfondo, ¿no es cierto? A veces no se Sí, sí. sabe, pero había ciudades que no permitían el paso por la peligrosidad, mientras que Claro, cuando en las rutas circulan los camiones cisternas, pasan por las rutas y pasan por la ciudad. claro. Entonces, Y estacionan fue un contrasentido, ahí o sea, desde el punto de vista logístico, no había duda
que la mejor manera de transportarlo era en tren. Ahora, lo terminaron transportando los camiones. Y esa fue una presión que me imagino hubo a nivel de las más altas autoridades en ese momento, y terminó ganando los camiones, y se dejó tal cual. no se transportó en tren. Y actualmente se hace en camión, ¿no? Me imagino. Sí, actualmente se hace en camión. El tema es el costo que está asociado. Creo que están entre el 35 y el 40% de la tonelada de metanol se lo lleva el Mirá vos, transporte. Es vos te das impresionante. cuenta, vos te das cuenta. Y ese metanol se O sea exporta. que, Ese metanol va a Bahía Blanca, y es que es materia prima de alguna industria en Bahía Blanca, o va para exportación. no, se exporta, el 40% del metanol se exporta. Y Mirá vos, el 60% se consume acá en Argentina, se distribuye claro, en Santa Fe, básicamente. claro, Una parte va acá a Chile, a Santiago, otra parte va a Bolivia y otra parte que se va a Paraguay. claro. Pero casi diría el 55-60% se consume en lo que es FAME, en la fabricación de pinturas, como, qué sé yo, Claro. no sé, son Sí, varias. porque es un solvente total, digamos, se usa muchísimo, claro. Sí, se usa muchísimo, se usa muchísimo. Ahora, vos te Y das bueno, cuenta que igual al ahí norte del país es mucho. hay un ejemplo claro, un 35-40% es el costo logístico. Ese es un número, incluso Impresionante. me imagino que saca de competencia internacionalmente, digamos, la parte que se exporta. O sea, lo que se importa, todos nosotros, los consumidores, estamos pagando de más ese valor, podríamos pagar menos. Y lo que se exporta, me imagino que le debe costar muchísimo poder entrar en los mercados con ese sobrecosto. Pero ahí es donde yo a veces digo, bueno, más allá digamos, que tendría que haber cabezas frías, ¿no? Más arriba, más allá de la parte política. Claro, pero son intereses económicos tan grandes en la parte de los camiones que cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo óptimo desde el punto de vista costo, desde el punto de vista energía? Esto. Y bueno, tendría que seguirse eso, ¿no? Pero bueno, ahí nos chocamos contra una realidad que nos perjudica a todos. No sé, yo creo que los países que logran avanzar, o sea, avanzar me refiero, no sé, que tener un mejor nivel general para todos sus habitantes y poder vivir mejor, ser más competitivos, vender mejor sus productos, son aquellos que tratan de decir, es como uno en su casa, ¿cómo minimizo estos costos? Bueno, yo voy a hacer esto, voy a fabricar esto, bueno, ¿qué necesito esto? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de fabricarlo? Hoy Ahí tenés cuánto un tienen, tema como logístico. 30 camiones, 40 camiones todos los días, ¿no? Cargando y saliendo. Sí, o más, Sí, debe sí, haber. no, estamos, Oh, mirá, en el orden de 50, 75 claro, camiones a veces. Hay claro, veces que no, despachá 1.200 toneladas por día, otras despachá 700 toneladas, depende, ¿no? La demanda también, ¿no? claro. Fíjate que el camión no Y puede hay llevar otras más veces de, que ¿cuántas despachá más? 1.400 toneladas. Y 30, 35 Más de toneladas hay camiones. 25, 30, 30, ¿verdad? 35 toneladas. 30, 35. ¿Y cuántas dijiste por día? Cerca de, Días, entre 50 y 75 camiones. claro. Bueno, imagínense las rutas, cómo afectan esas rutas, cómo afecta a todos esos camiones a la polución del medio ambiente. Para No, es contrarrestar el tremendo. costo logístico, bueno, creo que YPF lo que se viene es con camiones que son bitrenes, que tienen Claro, los doble bitrenes, tanque cisterna. claro, Así que claro. creo que en el norte Porque del país, en algunas provincias, creo que no sé si San Juan, San Luis, La Rioja, San Luis, San Luis fue pionero en los eh, bitrenes. así que ellos creo que ya lo están usando. No Eso sé, en el ahí, sur del país creo que bueno, faltaba la autorización, por ejemplo, Río Negro y Neuquén, que es donde más se mueve, este, creo que faltaba la autorización del gobernador claro, para claro. circular por las rutas. Yo este año estuve en Ensenada. ¿Y en qué planta fue? Fue en la planta de Petroquén, que vi un bitren justamente cargar. Y hay rutas que están habilitadas y rutas que no. Ahora, tampoco el bitren
no creas que son demasiadas toneladas más, deben ser 5 o 6 toneladas más. O sea, por supuesto que hace, ¿no? Sí, Pero, creo que tenía una reducción creo que YPF ganaba 14-16% claro, usando claro, ese tipo de transporte, o sea que claro, eh, claro. tenés No, al nivel de obvio, transporte obvio, obvio. una reducción de costo interesante, ¿no? Bueno, ahí hay un claro ejemplo de costos logísticos y negocios y desarrollo económico. Y después lo otro Bueno, que está es el tren de Vaca Muerta, que creo que quedó suspendido al final para transportar arena de fracking al puerto. claro, claro. Ese Ese también quedó tren, suspendido. bueno, pero claro, y todo se está haciendo, pero se está haciendo en camiones. O sea, porque sé que va vía marítima, no, iba en tren, porque hasta donde yo sé, esa Sí, arena por de eso yo fracking llegaba a Exolgan entendí. ¿Mm? y llegaba a Exolgan y ahí iba por el tren del sur, Ferrosur, Ferrosur Roca, hasta Neuquén. Ujú. Y de ahí supongo que hasta bueno, hasta los pozos, bueno, ahí sí en camiones. Estuve en camión, sí, Pero tal cual. me parece que el recorrido principal lo sigue haciendo en tren. Eso llevar en camión sería una locura. Pero Sí, sí, igualmente, bueno, lo voy ahí a se dan googlear cuenta, porque estaba temas grandes, interesante temas. también. Ujú. Sí, 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 temas es muy, muy, muy crucial. Bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, Vamos a poner la presentación, pero por favor, interactúen, así. Acá está. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? En todo caso lo puedo poner. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí vemos bien. ¿Sí? Bueno, un poco la primera era transparencia con el concepto de transporte, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Eh, la parte del sistema logístico que produce el movimiento de materiales, ¿no? Proceso de abastecimiento o distribución. Ahora, cuando uno a veces piensa en el transporte, no imagina la cantidad de gente involucrada, la industria gigantesca que es, ¿no? Por eso es mejor a veces hablar que de transporte en sí, no del sistema de transporte, ¿no? El sistema de transporte no se refiere a todo ese conjunto de trabajos, servicios, recursos humanos y físicos, ¿eh? Que conforman la capacidad de movimiento de la economía de un país. Después, de nuevo, un poco insistí en estos conceptos porque eh, son muy importantes de la parte del transporte. El transporte como servicio, ¿no? Que es algo intangible, ¿eh? No es un objeto que se pueda poseer o examinar antes, o sea, nunca se puede evaluar un transporte antes de que haya sucedido. No es almacenable. Esto es un concepto muy fuerte porque un servicio no se almacena. El transporte no puede ser mantenido en reserva para cubrir los picos de demanda. O sea, de pronto hay una gran necesidad de transporte y bueno, ahí está lo que tienen que hacer los logísticos, ¿no? Para poder cubrirla. Actuar en la demanda, actuar en la oferta. O sea, no se almacena. Después la inseparabilidad, o sea que la producción y el consumo suceden al mismo tiempo, son simultáneas. Yo estoy transportando un bien y el consumo se produce en el momento en que está la producción del servicio. Y es variable, la variabilidad. Nunca dos viajes son iguales. O sea, la calidad va a depender en gran medida de quién lo lleva a cabo. Por supuesto que se pueden estandarizar los procesos para tratar de hacerlos, hay una capacitación del personal para que se haga de la misma manera, en lo posible, pero digamos, hay una variabilidad. Una producción de un objeto, una pieza, no sé, un auto, se supone que son iguales, pero en el caso de un servicio no se puede hacer eso. Bueno, y después la importancia del transporte en el desarrollo económico. Un poco lo que estuvimos hablando recién. O sea, el transporte amplía los mercados. Acuérdense lo que dijimos, que separa lo que es la zona
de consumo, digamos, de la zona de producción, amplía mercados, permite que las materias primas, ¿no? y el trabajo estén localizados el trabajo, me refiero a la producción de la planta, estén localizados en puntos geográficos diferentes. ¿No? Incrementa la eficiencia de los procesos tecnológicos, se dan las economías de escala, o sea, permite transportar materias primas semielaboradas, por ejemplo, para que el producto final se produzca en una región en una escala suficiente como para tener un costo más competitivo. Si no existiera el transporte de esas materias primas, por ejemplo, semielaboradas, eso no podría ocurrir. Y un tema fundamental, que es un importante empleador de mano de obra. Y se considera más o menos que en los países desarrollados un 10% de la población económicamente activa está relacionada con actividades de la industria del transporte. Bueno, díganme si tienen dudas, si quieren contribuir a algo a todo esto. Y nos metemos Yo por ahí en lo una que... consulta Sí, al respecto, con sí, sí. respecto a, digo, ¿qué tiene mayor rentabilidad en el costo logístico? ¿Alquilar el servicio de logística o tenerlo uno propio? Ah, eso está bueno. Después más adelante vamos a tener una... Bueno, Ajá. no, en la unidad de almacenamiento hay un planteo sobre si conviene, en el caso de los depósitos, o sea, después lo veíamos, lo vamos a ver más restringido, pero en el caso Bien. de los depósitos, si conviene más tener depósito propio o depósito alquilado. En el Porque tema digo, del debe tener transporte, cierta influencia del gremio también a esto, ¿no? oh, totalmente, claro. En general, la tendencia que yo he visto con el paso de los años es que, no sé, hace 20 años, por ejemplo, en general las empresas grandes tenían sus propias flotas de transporte. Era muy común que las flotas de transporte de las empresas grandes, no sé, YPF o, bueno, esas ya es súper grande, ¿no es cierto? Pero las empresas en general tenían sus flotas de transporte. Ahora, ¿qué pasó? Incrementos de costos, pero fundamentalmente problemáticas con los gremios, las empresas en general fueron adoptando deshacerse de la flota y contratarla. Es más, yo trabajé varios años en una empresa que se llamó Matlac Román Transporte, pero que una parte era Román, o sea, no sé si un poco les suena ese nombre como empresa de transporte, sobre todo en la zona de Buenos Aires, transporte de mercaderías especiales, de gran porte, que están en el puerto, están enfrente de las terminales. Bueno, es una empresa de transporte, Román, y sin embargo, de a poco ellos fueron vendiendo las unidades y muchas veces les daban facilidades a los propios choferes, vendían las unidades. Entonces, ellos se quedaron con los semirremolques, pero la unidad tractora y el chofer, digamos, ya no pertenecían más a la empresa. Entonces, si bien muchos de estos choferes, o sea, los camiones fueron comprados a veces por un chofer o a veces por un grupo, ¿no es cierto? Compraban 5 o 10 camiones, 10 camiones. De alguna manera les resultó más conveniente proceder de esa forma y les dio más flexibilidad para trabajar. O sea, hay un costo, sobre todo relacionado con la parte laboral, que resultó más conveniente. O sea que en general yo creo que hay un proceso en las empresas de contratar el servicio logístico, contratar la parte de los camiones, no tener, digamos, camiones propios. Un poco esa es la respuesta, ¿no? Me parece que es la tendencia. Y después también hay una cosa, fueron surgiendo empresas de logística, empresas de transporte, empresas de logística,
y donde, ya les digo, yo trabajo en un forwarder, se llama, creo que vos, Eduardo, el primer día no estabas, que es una empresa de logística, en realidad porque hacemos todo de punta a punta. Sin embargo, la empresa no posee ni un solo camión. Contratamos empresas transportistas. Y en general, lo que yo veo es que hay una gran atomización de empresas transportistas. Son muchos. Nosotros, por ejemplo, tenemos para la parte de transporte nacional mínimo 15 proveedores. Y no son empresas grandes, son empresas chicas, empresas que tienen 5 o 6 camiones. Hay otras más grandes que tienen 15, 20, 25. Pero la tendencia yo creo que es contratar a la empresa. ¿Un poco te respondí la pregunta? ¿Seguimos adelante, Eduardo? Sí, Está sí, claro. tal cual. Está claro, Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, entonces, entramos con la clase, digamos, de esta semana, ¿no? Que básicamente, digamos, vamos a ver los modos de transporte. En general, cuando uno habla de un transporte, hay muchos términos que son frecuentes, que se usen, pero digamos, cuando uno habla de un transporte, los términos que a ustedes más les van a usar, los que van a escuchar, es el tiempo de tránsito, ¿no es cierto? El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda el viaje, ¿no es cierto?, desde el punto de salida, desde que se entrega la mercadería, desde que sale, desde que recarga, hasta que se hace el viaje y se descarga. ¿No es cierto? Carga y descarga. Entrega de mercadería, o sea, cuando un transporte recibe la mercadería, se produce el viaje y termina el viaje. Lo que demora el viaje, tiempo de tránsito. Cobertura de mercado. ¿Cuál es el rango geográfico que tiene tal empresa o tal modo de transporte? Tiene una gran cobertura de mercado, tiene una cobertura de mercado pequeña, la cobertura. Y la flexibilidad, o sea, qué materiales puede transportar ese camión o ese modo de transporte. ¿No? Estos son los términos que ustedes más habitualmente van a escuchar. Tiempo de tránsito, cobertura de mercado, flexibilidad. Bueno, y vamos con los modos de transporte. Son 5 modos. El automotor, ferrocarril, el aéreo, marítimo y el modo tuberías y ductos, que uno normalmente no está acostumbrado a pensar en él, pero porque es algo muy especial, ¿no es cierto?, para ciertos productos muy especiales, pero existe como modo. Bueno, el modo automotor, los camiones, el modo del que venimos hablando todo este tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿con quién compite? El modo automotor compite con el avión y compite con el tren. Y en general, con el avión, cuando las distancias son menores de 800 kilómetros. Y con el tren, cuando son mayores de 800 kilómetros. Ahora después un poquito vamos a meternos, ¿no?, en este tema más. ¿Cuáles son las fortalezas del modo automotor? Bueno, la cobertura, o sea, el modo automotor prácticamente, si hay rutas, cubre todo el país, o sea, no tiene una gran cobertura, tiene una gran flexibilidad, o sea, lleva cualquier tipo de productos, líquidos, sólidos, peligrosos, no peligrosos. Bueno, en general no tiene daños y pérdidas, lo que sí, últimamente, desde el punto de vista del seguro, la prima del seguro, se ha aumentado por el tema de los robos, o sea, los camiones están más sujetos a robos que un tren, por ejemplo. Modo aéreo, sería casi imposible, es imposible el modo aéreo. Entonces, son bastante sujetos a robos y cuesta caro, o sea, camiones, por ejemplo, que transportan productos terminados de Tierra del Fuego al continente, a Buenos Aires, que vienen con televisores, aire acondicionado, o sea, son camiones que llevan, digamos, el costo del camión es muy alto, entonces no solo el costo del seguro es más alto, y hasta tiene que poner custodia armada en ciertos tramos. Entonces, ahí hay un aumento del costo.
Bueno, la gran ventaja del camión es puerta a puerta, o sea, va a la fábrica, va a la planta, carga, supóngase, carga pales de polietileno, de polipropileno en la puerta, dentro de la fábrica, en el depósito de la fábrica, y va y lo entrega donde tiene que inyectarse ese polietileno, o sea, es puerta a puerta. ¿No? Bueno, siempre, en todo modo de transporte, tienen que pensar en dos cosas, que en medio lo vimos rápido en la unidad pasada, acuérdense, lo que es la unidad de acarreo y lo que es el soporte físico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las unidades de acarreo del transporte de automotor? Los camiones, con toda la variedad que hay, ¿no? Los equipos de transporte. Los camiones en general son privados, y el sistema de guiado y rutas, o sea, el soporte físico, que son las rutas justamente, son del Estado. Es un poco la estructura de este modo de transporte. Bueno, desventajas del camión: contaminación y alto costo de combustible. O sea, el camión es costoso. Este es un modo de transporte costoso. Bueno, el ferrocarril, que es nuestro gran olvidado. Yo me preparé, que en el apunte está, en la materia está, pero lo actualicé un poquito más, por supuesto, actualización de Wikipedia, asumo que son veraces la información. Después vamos a mirar un poquito rápido esto. Pero es interesante mirar esto, ¿no? El modo ferrocarril. Fíjense una cosa. Actualmente, aproximadamente, tiene 18.000 kilómetros operativos. Esta es información de ahora, ¿no? Marzo del 2020. Llegó a tener, miren cuánto, 43.941 kilómetros, póngale 44.000 kilómetros en el 57, o sea, en la mitad del siglo pasado. Y ya en esa época el crecimiento había bajado un poco, pero fíjense, en el año 1930, hace 90 años, tenía 38.400 kilómetros. Bueno, lo que pasa es que el ferrocarril fue prácticamente, digamos, la historia del ferrocarril, si ustedes se ponen a leerla, es la historia casi de nuestro país, todas las cosas que fue pasando con el tren. Y fíjense, empezó en 1855, cuando se firmaron 6 contratos entre las empresas inglesas y el Estado para instalar los ferrocarriles en el territorio argentino. Y la primera línea férrea, 1857. Bueno, volvamos. El ferrocarril es el modo, digamos, preferido, el que para recorrer grandes distancias y llevar grandes cantidades de producto. En el apunte un poco, lo que yo les comento es productos de poco valor, o sea, uno piensa a veces en el tren, bueno, piedras, semillas o granos, pero el tren está teniendo una revolución. Con todo el tema de los contenedores, que después también ahora lo vamos a ver, que fue una revolución en la industria del transporte, cada vez más las líneas de tren están tratando de adaptarse para transportar también contenedores, que no sea el transporte de contenedores todo en camión desde el interior del país. Entonces, de alguna manera, ahí el ferrocarril va a empezar a transportar cada vez productos de mayor valor. El tren tiene una tremenda eficiencia energética, o sea, el tren es un medio de transporte barato, es eficiente, es económico, no contamina, cosa que es verde, el tren es ecológico. Ahora, no es puerta a puerta. El único que es puerta a puerta es el automotor. El tren es terminal a terminal, estación a estación. Bueno, sufre de pocos robos. ¿Qué pasa con el transit time? El transit time casi siempre el transit time se dice el tiempo de tránsito, cualquiera de las dos es la costumbre a veces decir, en la parte marítima se usan muchos términos en inglés, por eso dije transit time. Tiempo de tránsito siempre lo van a ver abreviado así, TT. Tiempo de tránsito y frecuencia. Malos. Tiempo de tránsito, o sea, las rutas, lamentablemente las vías, en el país están en general en mal estado.
el tiempo de tránsito es largo y la frecuencia es baja. O sea, en general hay muchos, yo por ejemplo tengo muchos clientes del norte, con campos en el norte, con campos en Salta, Jujuy, en donde analizan la posibilidad de transportar en tren contenedores con granos para exportación. ¿Y cuál es el problema? El problema es justamente eso, que es tan largo el transit time y tan incierta la frecuencia que la posibilidad de que no puedan llegar a un determinado tiempo al puerto hace que terminen eligiendo el camión. Y siempre el camión sigue ganando, por supuesto, a un costo muchísimo más alto, 5 veces más alto más o menos. Bueno, después también a veces el tren tiene problemas con la disponibilidad de equipos, de vagones. Bueno, de nuevo, acá el tren, en general, bueno, el tren se privatizó, ¿no es cierto?, en la década del 90. O sea, los vagones son de propiedad privada y las redes, el soporte físico son las vías. Eso se dio en concesión privada. Ahora, lo que es la vía se ha dado en concesión privada, pero la construcción de nuevas vías, pues yo puse un signo de pregunta acá como para un poco tener un debate. La construcción del nuevo tendido de vías, eso sigue siendo una responsabilidad del Estado. Eso es caro, es muy costoso. Todo lo que es tendido de vías y las instalaciones que requiere son muy costosas. Entonces eso tiene que ser, como las rutas, digamos, responsabilidad del Estado. A pesar que las vías están concesionadas a empresas privadas. Bueno, después vamos a volver un poco a esto. Modo aéreo. Una cosa, dijimos como para que tengan en la cabeza, ¿no? Red de ferrocarril, 18.000 kilómetros. Rutas, ¿cuántos hay de ruta? La red vial argentina. Fíjense, 436.825 kilómetros de carreteras. Acá en este número, no sé, son 500.000 kilómetros. Está todo, ¿no? Están las carreteras, están las troncales, que son las rutas nacionales, las carreteras secundarias, que son en general las rutas provinciales, y las terciarias. Acá en las bueno, así rapidito lo vemos. 40.000 kilómetros son las rutas nacionales, que tienen jurisdicción nacional. Y ahí están las autopistas, las autovías concesionadas, las rutas nacionales. Estos 40.000 está todo pavimentado, porque después hay mucho, yo hice un resumen de esto, como para tener los grandes números en la cabeza. O sea, 18.000 de vías en estado que se usan, o sea, operativas, 40.000 kilómetros pavimentados de rutas nacionales. Y ya después, cuando va a las otras rutas, estos 198.000 kilómetros son carreteras provinciales, algunas pavimentadas, otras no. Y las terciarias, acá en la terciaria hay un número que es mayor que el número ahí total. Son rutas, caminos rurales, muchos de tierra. Pero bueno, las rutas, ¿cuándo empezaron a surgir en el país? 1930, cuando el ferrocarril, medio tradicional de transporte de mercaderías, empezó a declinar, cediendo el paso al transporte automotor. Bueno, y obviamente dice que al principio la red vial argentina, bueno, y actualmente medio sigue, ¿no? Es radiocéntrica y centralizada, ¿no? Convergiendo en la región pampeana. Es interesante, si se ponen a mirar un mapa de las rutas, y obviamente también de los trenes, obviamente nuestro país está orientado es un país que se inició agroexportador y todo saliendo por el puerto de Buenos Aires, entonces, bueno, obviamente tanto las rutas como las redes ferroviarias tienen una forma radial convergiendo en Buenos Aires. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y yo tomo un poquito de agua. ¿Algo quieren decir algo? No, si bien lo del ferrocarril es súper caro, como dice, es increíble pensar que en aquellos años se puede haber construido tanto y ahora hace 50, 60 años que no avance nada.
Es asombroso, pero no solo dejó de utilizarse, se disminuyó cuando tendría que haber, ¿no? O sea, mínimamente mantenido. O sea, nuestro país es un país que geográficamente, yo le decía en alguna clase pasada, Argentina, desde el punto de vista geográfico, digamos, desde el punto de vista logístico, mejor dicho, está con una situación geográfica mala. Estamos muy al sur del mundo, estamos lejos de los mercados, es un país largo en donde el tren debiera ser el medio de transporte pero más utilizado, porque es más barato. O sea, el tren requiere una inversión grande de infraestructura en lo que es el tendido de las redes y las estaciones, digamos, la parte de las instalaciones, pero básicamente el tendido de vías es lo caro. Pero es una inversión que se amortiza, pero ese dato no lo tengo, pero sería muy interesante averiguarlo, en cuánto tiempo, en cuántos años, en cuántas décadas se amortiza. Y después es haciéndole un mantenimiento, por supuesto, para que justamente esa inversión siga en valor, pero se puede, digamos, la cantidad de mercadería, las toneladas transportadas sin contaminar el medio ambiente, sería fantástico pensar en cómo las economías regionales del norte, del oeste, del sur, toda la parte petroquímica, los transportes de metanol, como le hablábamos hoy, todo eso tendría que hacerse en tren. El año pasado tuve un alumno que estaba trabajando, no está trabajando, pero digamos, él estaba situado en Mendoza, en Petroquímica Cuyo. Y justamente así, en estas clases Zoom, surgió el tema de que ellos están haciendo algunos viajes de prueba de llevar en el tren contenedores para exportación al puerto de Buenos Aires. Y eso, no sé, ahora este año, ya no he hablado más con él, pero hasta el año pasado no lograban hacerlo, hicieron 2 o 3 viajes de prueba, pero fallaron el tiempo de tránsito, no pudieron y siguen sacando todo desde allá en camiones, desde Mendoza. Entonces, uno dice ahí, ¿cómo podemos ser tan ineficientes? No poder usar que un tren tenga un schedule, digamos, una programación de horarios regulares, que uno sepa que todas las semanas o 2 veces a la semana está tal día, tal horario el tren para salir y llegar en tal momento al puerto de Buenos Aires. No sé, no me da la cabeza porque no es un problema de hoy, o sea, de ahora, de este año, ni del año pasado, ni de hace 10 años. Es un problema de hace mucho tiempo que no logra resolverse, no sé. Bueno, o sea, el tren debiéramos tener muchos más ferrocarriles y funcionar bien. Eso sería un avance para nuestro país tremendo. Tantas discusiones estériles que hay en tantas cosas y, no sé, bueno, yo soy ingeniera química, entonces yo soy muy pro empresa, pro producción. Para mí la riqueza de un país está en producir, en transformar materias primas en productos y venderlos en el interior, en el país y venderlos al mundo. Esa para mí es la base de la riqueza del país, o sea, la transformación de los productos. Y esa transformación, ese producto se tiene que transportar, por eso se tiene que llevar a algún lado, por eso la logística va junta con este proceso. Y bueno, la forma de salir al mundo, de competir, de estar mejor, es invertir en rutas, invertir en ferrocarriles, en puertos, en terminales de transferencia. Para mí esa es la base que los gobiernos debieran enfocar para realmente, si quisieran tener una transformación del país, de la gente, de las poblaciones, generadores de trabajo, digamos. Sí, además una cosa que también esto genera centralización de plantas, por ejemplo, de plantas productoras de productos químicos, que generalmente está todo en la ciudad de Buenos Aires, en la mayor cantidad, más cerca de los puertos,
que, por ejemplo, acá nosotros la materia prima la tenemos al lado y son pocas las plantas productoras o tratadoras de gas o petróleo, como en otras provincias, ¿no? Siendo una provincia tan rica en materia prima. Y las Claro, inversiones están pensadas para hacerlas en otro lugar, que siempre se piensa en, no, tiro un caño de 1200 kilómetros y pongo la planta al lado del puerto, ¿no? sí, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, Entonces, eso bueno, es por, en vez de eso justamente, descentralizar, se centraliza, ese es el problema. claro, claro. Bueno, el transporte lo que hace, o sea, bueno, lo que no habíamos visto, ¿no? Pero digamos, imaginemos transporte, imaginemos los soportes físicos del transporte, las rutas, las vías, lo que hacen es descentralizar. Por eso, bueno, en este día hay una discusión tremenda, vieron, con el tema de la coparticipación, el tema de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, toda esta cosa que ahora en este momento se discute. Eh, pero eso lleva a discusiones, a veces he escuchado en programas de radio discusiones interesantes, ¿no? Que el tema este, ¿no? Desde que nació casi Argentina, es el problema de la centralización todo en la capital federal y en los alrededores. Y bueno, una forma de descentralizar es justamente planteando vías de comunicación, o sea, construyendo rutas, construyendo vías de acceso. ¿Cuántas plantas podrían estar, justamente lo que decíamos, Eduardo, cerca de donde está la producción de materias primas, que lo cual sería tremendamente eficiente y tremendamente competitivo, y no están ahí por decir, bueno, ¿cómo transporto después el producto terminado? ¿No? Eh, de alguna manera, así como se hizo con Tierra del Fuego, con Ushuaia, por ejemplo, con Ushuaia hubo todo un planteo, ¿en qué año fue? Yo no me acuerdo en qué año, 1940, 1950, no me acuerdo el decreto eh, por el cual, digamos, en Tierra del Fuego, en Río Grande, ustedes saben la cantidad, o fue más en los años 50, no sé, después se los voy a buscar, donde se declaró a ese territorio, digamos, una fuente de promoción, en un lugar de promoción industrial, que justamente fue para atraer argentinos que fueran a vivir a Tierra del Fuego, y bueno, es un tema también de soberanía, ¿no es cierto? Toda la cantidad de plantas de electrónica que están allá, textiles, electrónica, plásticos. Y eso fue de alguna manera forzado, porque ustedes se imaginan, la materia prima, la mayoría de las materias primas viene de China, va a Tierra del Fuego, hay algunas plantas en Ushuaia, pero la mayoría está en Río Grande, producen en Río Grande y el producto terminado son 3.000 kilómetros para acá, para Buenos Aires, para esta zona. Eso fue de alguna manera forzado, después hay que ver si está bien, si está mal, si es competitivo o no es competitivo, pero es una manera de promocionar ese lugar, de crear trabajo en ese lugar, y bueno, digamos, es una decisión, así tendría que ser una decisión, llenar el país de rutas y de vías férreas, ¿no? O sea, más vías férreas que rutas, en realidad. Bueno, sigamos. Yo me pongo a hablar, ¿cómo estamos de horario? Bueno, el modo aéreo, los aviones, o sea, este es un modo de transporte premium, esto se usa cuando se necesita que un producto llegue muy rápido, de un lado a otro, de un producto médico o un repuesto de una fábrica, algo, digamos, en general productos de poco volumen, poco peso, ¿no es cierto? Obviamente es el que tiene el menor transit time, pero cuando yo le decía, compite con el camión para menos de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque el modo aéreo tiene una gran, además de ser, bueno, obviamente carísimo, pero tiene el gran problema de las terminales. O sea, uno tiene que llevar el producto, transportarlo a un aeropuerto, hay un tiempo que tiene que estar casi siempre mínimo 1 o 2 días antes del vuelo, tiene que estar ahí en el depósito para después entrar en la bodega, y cuando llega, tampoco es instantáneo que sale, mínimo son 1 o 2 días. Entonces, tiene la desventaja de los tiempos en el tránsito, perdón, la desventaja, no, el tiempo de tránsito es lo más rápido que hay, en las terminales.
Unidades de acarreo son los aviones, bueno, los equipos en tierra, ¿no es cierto?, son todos privados, y los aeropuertos y las vías aéreas, o sea, los sistemas de navegación, radares, señalamiento, todo eso son de propiedad pública. Bueno, el modo marítimo. Modo marítimo es el modo de transporte cuando uno necesita traer un producto, una mercadería de un continente a otro, digamos, es el modo que se usa para los productos a granel, ya sean líquidos o sólidos, o en contenedores, ¿no es cierto? Que es la gran revolución, de eso quiero hablar un poquito, extenderme en eso. Bueno, el transit time es largo, el tiempo de tránsito es largo. Bueno, dice, puede competir con los ductos, en el caso que haya ductos en ese tránsito, eso es dentro del país. Uno cuando piensa en el modo marítimo, piensa a veces en el modo marítimo es solo mar. El modo marítimo también es fluvial, incluye todo lo que sea barcazas, todo lo que es el transporte en los ríos, que también en Argentina está bastante poco usado, o sea, se usa muy poco las vías navegables por ríos. Ese también es un fenómeno que es para estudiar y debiera desarrollarse mucho más, porque tenemos una red de ríos, toda lo que es la red troncal del Paraná, son ríos imponentes, digamos, y no se usan todo lo que debieran usarse. Bueno, la unidad de acarreo son los barcos, que generalmente pertenecen a empresas privadas, ¿no es cierto? Y el soporte físico, digamos, es el agua, pero bueno, el agua no es de nadie, digamos, pero sí digamos, los barcos tienen necesariamente que cargar y descargar en los puertos, y ahí los puertos pueden ser privados o estatales. Bueno, modo tubería, modo ducto. Esto básicamente es el modo de transporte, digamos, de las petroquímicas, de los productos petroleros. En los ductos, ¿no es cierto?, todo lo que sea las pérdidas y daños es muy bajo, no lo influye el clima, obviamente. El soporte físico son los conductos o las tuberías, las estaciones de bombeo y los tanques de almacenamiento. Bien. ¿Alguna duda de los modos de transporte? Ayer cuando estaba mirando, me interesó sacarle una foto. Yo le voy a conseguir una foto de un bitren. Esto es algo que acá en Argentina no se usa, el Rottweiler, camión tren. Si quieren, yo lo copié ayer, entré a Google y esta foto me pareció bastante interesante, bien explicativa, porque es un semirremolque, digamos, ¿no es cierto? Porque es un semi, y se puede acoplar a una unidad tractora en ruta, o sea, un camión. Ustedes cuando hablan de camión, siempre está la parte del semirremolque y la parte del tractor, que es el camión donde está el motor, que es el que impulsa. Que a veces cuando las unidades son chicas, están juntos. Cuando las unidades son grandes, por lo general está el tractor y ahí se le engancha el semirremolque. Estos son semirremolques. Bueno, se empezaron a hacer en Estados Unidos en el 1980. En Argentina no hay, yo nunca supe que hubiera uno de estos. No, dice que se han generalizado más en países europeos y asiáticos. Y es un semirremolque que se puede desplazar por rutas con cubiertas normales. Ustedes le ven la cubierta normal, impulsado por un camión o por un tractor, y también pueden ir en vías, porque digamos, cuando va en la vía, se levanta la goma que se usa para la ruta, y le baja, ¿no es cierto?, un buggy, y se puede acoplar a una formación de vagones, impulsado por una locomotora. O sea, eso es bien interesante. Y un poco, yo lo que quiero, quiero llegar a esto, ¿no? La parte de transporte multimodal. Bueno, antes de ver la parte multimodal, vamos a hablar del contenedor, así tipo rápido, pero esto es muy importante. En lo que es la historia yo diría, del transporte terrestre, no terrestre, en la historia del transporte, porque realmente el contenedor es
es una unidad de carga que ha revolucionado lo que es el transporte. Así, un poco, muy rápido, ¿no? Decimos que antes de 1850, los buques, cómo se transportaban los materiales de un lugar a otro, digamos, de un continente a otro. Los buques estaban construidos de madera, eran propulsados por velas. Ustedes se imaginan, el modo marítimo dificultoso era muy peligroso también, irregular, bueno. Ya a partir de la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, a partir de 1850, empiezan los buques propulsados con vapor, son de hierro fundido, después de acero, después propulsados por motores diésel. Ahí de alguna manera el modo marítimo, el transporte marítimo se vuelve más confiable, menos riesgoso, aparecen los servicios regulares entre los principales puertos, y velocidad, pero ustedes imagínense los buques, la forma de cargar era por bultos, bolsas que se hombreaban, ¿no es cierto? Hay que ir a la Boca y ver los cuadros de Quinquela Martín, ¿no? Para ver cómo era el trabajo en el puerto. Buques que llegaban al puerto y estaban una semana a lo mejor descargando y cargando. Y mediados del siglo pasado, 1956, 57, pues sí, la revolución. Aquí hubo un hombre que se llamó McLean, no me acuerdo el primer nombre, pero él tenía una empresa de transporte, McLean Trucking, ¿no? Y él tuvo la idea de empezar a usar unas especies de cajas grandes como unidades de carga. Entonces, él las empezó a poner en los barcos, ¿no? Primero en la cubierta, después en la parte interior de bancos, buques tanques convertidos, y en el 58 fundó esta empresa, Sealand, mar, tierra, Sealand. Y ahí empezó la era de la contenedorización. O sea, ahí es como que todo lo que se transportaba suelto, todas las bolsas, todo el transporte ya en los barcos dejó de hacerse de la manera habitual y empezó a ponerse en estas cajas que se generalizaron, que se estandarizaron. Y bueno, así surgieron los contenedores. El contenedor, fíjense, es el más conocido acá abajo, lo llaman, es la unidad TEU, que es el contenedor chico, ¿no es cierto? ¿Qué significa TEU? 20 Foot Equivalent Unit. Es el contenedor de 20 pies, que tiene 6 metros de largo. ¿Sí? Y el otro, que es el más grande, que es el doble, que tiene 12 metros de largo, es el FEU, o también lo van a decir como FFI. Es el contenedor de 6 metros, uno, el chiquito, y el grande, el de 12 metros. 40 Foot Equivalent Unit. Ese es el de 40 pies. Bueno, con el advenimiento del contenedor, los puertos cambiaron de fisonomía. En realidad surgieron lo que son las terminales portuarias. Es decir, ustedes de alguna manera, esto es algo que ocurrió no hace demasiado tiempo, ¿no? Se cambió el rostro a los puertos. En el apunte está, hay una mayor eficiencia en las operaciones de carga y descarga. Antes un barco podía estar a lo mejor, como yo les decía, una semana en el puerto. Ahora un barco no está más de un día. En 24 horas carga, descarga. Hay una menor, obviamente, ese menor tiempo en los puertos implica un menor tiempo de tránsito en el modo marítimo. Los puertos de todo el mundo, acá el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, en Buenos Aires tenemos las terminales portuarias del centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que hay tres ahora terminales portuarias. Está Exolgan, que es apenas, ¿no es cierto?, saliendo, está en Dock Sur. Hay una terminal portuaria que se está usando muy poco, que se llama Tec Plata, que es la más moderna que tiene nuestro país. Sin embargo, bueno, por diferentes cuestiones no se está usando demasiado. Y bueno, esas son las terminales de Argentina.
los tipos, bueno, eso ya les digo, obviamente surgieron grandes inversiones en las terminales porque requieren grúas, ¿no es cierto?, para movilizar los contenedores, moverlos del barco a los camiones. Hay unas grúas que son gigantescas, que se pueden ver, si ustedes van por Dock Sur, por la autopista La Plata, se pueden ver, son las grúas pórticos, ahí se ven bien la terminal de Exolgan. Hay otras que son grúas móviles, que se mueven en unos rieles, digamos. Y los buques también cambiaron, porque ahora todo lo que se muevan en contenedores son los buques portacontenedores, cuyo tamaño ha ido aumentando año a año, y ya empresas como Maersk, en la que yo trabajaba, empresas como MSC, Mediterranean Shipping Company, tienen buques de portacontenedores de 20.000, pueden llevar 20.000 TEUs. Creo que el más grande puede llegar hasta 22.000. O sea, ahora, estos buques, se imaginan, necesitan aguas muy profundas. Estos buques no llegan al sur, no llegan a nuestro, son los buques que se mueven entre China y entre Asia, Europa y Estados Unidos. Siempre en el mundo el mayor movimiento de mercaderías es oeste-este. Oeste-oeste, como ustedes quieran, en el tráfico este-oeste, no norte-sur. En el norte-sur son puertos más, una por cuestión de mercados, porque el mayor mercado del mundo está en el hemisferio norte. Y otra es porque, digamos, estos barcos no podrían entrar al puerto de Buenos Aires ni remotamente, porque requieren aguas profundas. Bueno, el tema del contenedor es un tema que realmente revolucionó el transporte. Revolucionó el transporte. ¿Preguntas, consultas, algún comentario? ¿Tema contenedores? ¿Alguna experiencia? No. No, para nada. Bueno. Esto de las aguas profundas en el puerto es una inversión nomás que hay que hacer, no es que no pueden llegar hasta Argentina, es inversión en el puerto nomás, ¿no? Que necesitarían. Esa inversión, mira, sí, ese es un tema lindo que tocaste. Por la constitución geológica o morfológica de nuestro suelo, el Río de la Plata es un problema, digamos, para el tema de los buques. No tenemos, como por ejemplo en el caso de Brasil, o más al sur, el puerto de Quequén, por ejemplo, que está el mar, digamos, que son aguas profundas al lado del puerto. Los barcos, cuando entran acá, ya la próxima clase les voy a traer un mapita de eso, porque es muy interesante verlo. Los buques que vienen de alta mar se tienen que detener en un lugar que se llama Pontón Recalada, que está a 240 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Fíjense eso. Ahí en ese lugar, ¿qué es ese pontón? Es un barco que está anclado ahí. Entonces, hasta ahí llegan los prácticos con un barco pequeño, que van a ser los que van a orientar, lo van a llevar al barco grande por el canal. Entonces, ese es un costo, en nuestro río, es un río, el río de la Plata es un río que no tiene aguas profundas, tiene un canal que tiene que ser permanentemente dragado para que los barcos grandes puedan tener el calado, que tengan la profundidad, los 10 o los 12 metros necesarios para que entren los barcos. Y no pueden salirse de ese canal, y no es un canal demasiado ancho, es un canal estrecho, entonces tampoco hay toda una coordinación de barcos que entran y barcos que salen. Entonces, otro motivo más para llevarlo más al sur, en vez de traerlo más al norte. Sí. Ese es un motivo para llevarlo más al sur. Ese es un costo logístico que tiene nuestro país. Ese es por la conformación ya geográfica. Hay naturalmente un canal en el río, pero ese canal tiene que ser permanentemente dragado, porque el río de la Plata, mejor dicho, o sea, ya el río Paraná va trayendo toda la, digamos, eso se llama el sedimento,
trae permanentemente toneladas y toneladas y toneladas de sedimentos que hay que ir retirando permanentemente para tener abierto este canal, que puedan los barcos pasar, los barcos grandes, ¿no? Los barcos que tienen peso. Entonces, y los que siguen hasta Buenos Aires van con el práctico, con los que siguen para dentro del canal, para ir a tomar las cargas ¿cómo se llama? De cereales, de granos, que van hasta Rosario. Esos barcos graneleros van solos, pero los portacontenedores, todos con un práctico, que es costosísimo. Entonces, y ahora estos días hay también, yo les mandé un artículo sobre el tema de la hidrovía. Vieron que el año que viene vence la concesión, en el 2021. Y hay todo ahora un cuestionamiento si lo sigue haciendo una empresa privada o si se va a conformar una empresa que sea 50% estatal y 50% privada. Entonces hay toda una discusión política tremenda con el tema del canal. Y las navieras grandes, digamos que amenazan, por decirlo así, de que Argentina no vengan más los barcos grandes a Argentina, sino que los barcos grandes lleguen a Brasil y de ahí pasen a ser a un barco más chico, un feeder se llaman. Feeder porque como que un alimentador, por eso lo llaman feeder, barco más chiquito, que ahí sí les sea más fácil traer la carga argentina y llevarla a la carga. Pero bueno, ese transbordo es costoso, entonces eso nos va a aumentar. Si eso pasa, nuestras importaciones van a costar más y nuestras exportaciones van a tener un extra costo. El tema logístico es tremendo, uno a veces no se da cuenta de lo que influye. Bueno, transporte multimodal, ¿no? ¿Qué es el transporte multimodal? Bueno, está la definición del Convenio de las Naciones Unidas, o sea, por transporte multimodal se entiende el transporte de mercaderías por dos modos de transporte como mínimo, en virtud de un transporte multimodal, bueno, desde un lugar en un país en donde el operador de transporte multimodal toma la mercadería bajo su custodia hasta otro designado para la entrega en un país diferente. Bueno, acá es la definición de transporte multimodal internacional, o sea, que va de un país a otro. Puede haber un transporte multimodal dentro del propio país. ¿Qué ventaja tiene? O sea, ¿cuál sería el objetivo? ¿No? El objetivo es por qué uno podría usar el transporte multimodal. O sea, cambiar de barco a camión, de tren a camión. Y bueno, siempre la intención es reducir el costo de transporte, ¿no? Y optimizar la logística de una operación, la logística global. Bueno, el contenedor ha sido, o sea, el transporte multimodal casi nació, o se puede imaginar con los contenedores. ¿Por qué? Porque en el contenedor está contenida la unidad de carga, está la mercadería. Entonces, siempre piensen que un transporte multimodal es para optimizar algo, ¿no? Y esa optimización siempre es una reducción de costos. Entonces uno dice, bueno, estoy en un lugar alejado. Bueno, es un poco hablar en teoría. ¿Qué es lo que más me conviene? Me conviene usar el tren. Entonces, bueno, voy a hacer que este tren, se supone que, ojo, digamos, el transporte multimodal no necesariamente requiere un contenedor. Yo lo que digo es que el contenedor facilitó la posibilidad del transporte multimodal, porque la mercadería está contenida en el contenedor. Pero bien puede hacerse un transporte multimodal sin contenedores. En este momento, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo ofrece un servicio que lo llama justamente servicio multimodal. Pero es para cargas chicas, es para cargas de, no sé, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, o no más de 1 tonelada. Y es un servicio que estamos ofreciendo, parece interesante, lo cuento porque es bien ilustrativo y es interesante.
sale la mercadería, por ejemplo, yo tengo un señor que está en Ushuaia, que está importando unos cables térmicos, porque tiene todo un sistema ya que usa para calefaccionar los pisos y evitar que se congelen. Bueno, está trayendo todos unos cables térmicos de China, la empresa los busca en la fábrica de China, bueno, los lleva vía terrestre hasta el puerto. En el puerto carga en un contenedor, pero como carga consolidada, o sea, no ocupa todo el contenedor, sino que es un contenedor que sale con cargas de distintos consignatarios, de distintos dueños, digamos, va en forma marítima hasta Los Ángeles. Llega a Los Ángeles, ahí se va en un camión con otras cargas, por supuesto, hasta el aeropuerto de Miami. Llega a Miami y sale en avión hasta Ezeiza. O sea que hizo modo marítimo, modo terrestre, modo aéreo. Después llega a Ezeiza, nacionaliza, ahí hace el despacho de aduana y lo llevamos a un transporte terrestre que va hasta Ushuaia. ¿Por qué transporte terrestre y no aéreo? Porque en este momento no hay vuelos regulares aéreos a Ushuaia, ¿no? Sino iría en avión. O sea, ahí hay un ejemplo de una carga que hizo un transporte multimodal, y cuando uno saca el costo de todo eso, le conviene hacerlo por un solo modo de transporte. O sea, ese es un ejemplo. Ahora, la mayor cantidad de transportes multimodales se hacen con contenedores. Bueno, cuando se habla de transporte multimodal, hay un operador, términos como que tienen que familiarizarse. El OTM, el operador de transporte multimodal, que es el que organiza toda esa cadena logística. Y hay un documento de transporte multimodal, porque uno a veces dice transporte multimodal, pero no es legítimamente el multimodal, es un intermodal. En realidad, que ahora después en la próxima transparencia lo vamos a ver. Bueno, en el multimodal así, puro, que es teórico, porque todavía en Argentina, por ejemplo, no se está usando. Se están usando los intermodales. En el multimodal tiene que haber un único documento de transporte multimodal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O fui clara? Sí, ahora ¿Sí? sí. Bueno, después, transporte unimodal es un solo modo de transporte, eso ya lo vimos. Intermodal. Hay un transportista, un operador que organiza el transporte completo, pero dice, no acepta la responsabilidad por toda la cadena y puede haber varios documentos de transporte. Eso que hacemos nosotros, porque yo en la empresa que yo les comenté recién, que es un caso real, es intermodal, porque no hay un único documento de transporte, sino que hay que yo acá se los puse, los que son un bill of lading, que es en la parte del transporte marítimo, es el conocimiento de embarque. Bill of lading o conocimiento de embarque. El documento de la parte aérea se llama Airway Bill, que sería el equivalente al Bill of Lading, pero este es aéreo. Y el modo automotor tiene el remito. Bueno, y el transporte combinado. Bueno, este dice, por ejemplo, si es el transporte de mercaderías de una sola unidad de carga o vehículo que combina medios de modo de transporte. Si, por ejemplo, un camión con carga que luego de recorrer un tramo terrestre se transporta a un ferry o una barcaza. O sea, ese camión que estuvo en la ruta, digamos, modo transporte, después se sube a un ferry, ¿no? Y ahí sería un transporte combinado. Bueno, estos dos puntos, estas últimas dos transparencias, ¿qué hora es? Uy, a las 11:20. Esto no es, es como para que ustedes lo sepan, digamos, pero no es el meollo. O sea, si ustedes alguna vez, no sé si van a trabajar en la parte logística, pero sí tienen que tener siempre en cuenta, en la cabeza, el tema logístico. Ese es un poco el objetivo de esta materia, ¿no? Que vean que la logística impacta toda una estructura de la organización. Ahora,
La ley de transporte multimodal. En Argentina, esto es como para que parte de su cultura general desde el punto de vista logístico. Hay una ley de transporte multimodal, la ley 24.921, que se publicó, miren, en el año 1998. Ahora, esta ley todavía no está reglamentada, o sea que en Argentina todavía no existe un transporte multimodal puro, en el sentido de que haya un solo operador, haya un solo documento de transporte multimodal. Esto ocurre, yo en el apunte les comenté que yo hice un posgrado en logística en la Universidad de Salvador. El trabajo de la tesis fue con un compañero, fue ver por qué en la Argentina no se reglamentó esa ley. Y bueno, hicimos toda una encuesta, fue un trabajo interesante, digamos, pero básicamente está el tema de los seguros, de la responsabilidad, o sea, quién asume el costo si hay pérdidas o daños, cosa que en el transporte es un tema muy importante, muy clave. Así se lo súper resumo, ¿no? Pero la cuestión es que en nuestro país, y en muchos otros países, porque después acá yo les hago una breve reseña, que hay otros países que están parecidos a nosotros, ya sea sudamericanos, o los que están más avanzados en transporte multimodal es Alemania y Holanda, en donde ellos adaptaron sus propias leyes y lograron algo así como un transporte multimodal internacional. Y esto simplemente también es anecdótico, que cuando hay problemas digamos, en la parte de daños, en Argentina todavía está en vigencia un código de comercio, fíjense, que se dictó en 1889. Aunque a ustedes les parezca mentira, esto es así, Bueno, y ese código de comercio no reconoce ninguna limitación de responsabilidad del transportista. Y ahí es donde está todo el tema de por qué no hay en la ley de transporte multimodal, acá es donde tiene su principal meollo. Y bueno, después está la ley de transporte automotor de carga, que esta ya es más nueva, de 1996, y básicamente de esto está la cláusula de no repetición contra el transportista. Nosotros como empresa de transportista, digamos, como empresa, mejor dicho, logística, cada vez que contratamos un transporte, cuando le hacemos el transporte a un cliente nuestro, le pedimos que tenga el seguro de la mercadería, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de seguros, digamos, el seguro del transporte, el seguro del transporte se exige siempre, pero el seguro de la mercadería, por el tema de los daños que pueda sufrir. Ahora, esos seguros siempre tienen esa cláusula, que es la cláusula de no repetición. O sea, que en definitiva, esto de una manera resguarda al transportista. Pero esto, ya les digo, cuando hay un problema de choque, de daño de la mercadería, ahí, digamos, están todos los abogados expertos en la parte de transporte, que, bueno, es un tema complicado, es un tema difícil y bueno, esos son los motivos por los cuales a veces soluciones logísticas que pueden parecer fáciles, cuando entra el tema de la responsabilidad de los daños, ahí ya la cosa se vuelve más compleja. Bueno, medio que ya cubrimos toda la parte de esta clase. No sé, pues esperen que saco, así les veo, nos vemos de nuevo, charlamos un poquito. Si tienen alguna duda, cuéntenme, Eduardo, Matías, ¿cómo vamos? No, está bastante claro. Por ahí voy a tomar un poco de lectura, ¿no? De PowerPoint, la va a enviar o directamente, ¿dónde queda a disposición el video de la clase? La puedo poner si quieren, la puedo poner en este PowerPoint, que es una especie de resumen, lo pongo en la clase, lo pongo en la unidad 2, lo pongo abajo, ¿les parece bien?
Bueno, Sí, buenísimo. Es una buenísimo. especie de, es el resumen, eso lo saqué todo lo que está en el contenido de la materia, pero un poco actualicé algunas cosas. Y bueno, sí, se lo pongo, obvio, sí, sí. Este, Interesante, sí, totalmente. bueno, y ya esta semana que entra va a ser la última clase de transporte. Así que, Bien. bueno, fíjense si tienen dudas, y lo que quieran preguntarme también, por favor, en la semana, por supuesto, me lo preguntan a través de la página, ¿eh? Ahí están por eso los foros de preguntas, de Ujú. discusión. Así que, Dale. Buenísimo. bárbaro. Buenísimo. Bueno, les agradezco un montón participar Bueno, y bueno, que tengan muy muchas buena gracias. semana. ¿Eh? Muy Nos vemos buena. la semana que viene. gracias. Gracias, Gracias ¿eh? igualmente. Bueno, Bueno, que saludos. estén muy Hasta bien. luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ah, tengo que...